Bien, luego de lo que es alcanos, encontramos con los halogenuros de alquilo, ¿sí? ¿Qué es un alquilo antes que se empiecen a preguntar? Recuerden que los alcanos dijimos que cuando se convierten en una ramificación o en un radical, ¿sí? En radical en realidad, pierden algún hidrógeno, por ejemplo, y por ejemplo, no sé, por decir el etano, que originalmente es así, ¿sí? Se convertía, por ejemplo, en un etilo, ¿sí? Bien, los alcanos que han sido transformados en radicales libres, que van a ser ramificaciones, digamos, son los alquilos. ¿Sí? De hecho, esto viene de la nomenclatura tradicional que había de este tipo de compuestos, porque justamente los halogenuros de alquilo son como alcanos, ¿sí? Pero que en algún lugar de su cadena un hidrógeno ha sido sustituido por un halógeno, ¿sí? Por ejemplo, si acá en esta ramita libre hubiese entrado un bromo. Entonces, ¿qué pasó? Uno de los hidrógenos que tenía antes acá se fue, quedó una ramita libre, y en esa ramita o enlace libre entró un halógeno, ¿sí? Por eso por ahí a los halógenos se los llama como sustituyentes en estas cadenas, y a medida que avanza la unidad van a escuchar mucho el nombre este de sustituyente. ¿A quién ha sustituido? Bueno, sustituyen los hidrógenos en las cadenas de carbono, ¿sí? Bien. Ahora, este nombre viene, digamos, de antes de la nomenclatura tradicional, que lo que hace es nombrarlo como similar a las sales inorgánicas, justamente como nos dice acá. Recuerden que, por ejemplo, cuando estuvimos viendo sales inorgánicas, por ejemplo, cuando tenemos una sal de sodio y cloro, que es la sal de mesa bastante común, la nombramos como, por ejemplo, cloruro de sodio, ¿sí? Siempre como halogenuro de y luego el metal. En este caso, lo mismo, se nombra el halogenuro, ¿sí? Cloruro, bromuro, yoduro, fluoruro, y luego se nombra el alquilo, es decir, la ramificación, ¿sí? Como la cadena de carbonos como si fuese una ramificación, ¿sí? Así, por ejemplo, esto sería bromuro de etilo. Acá tenemos un cloruro de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sería un bromuro de exilo. ¿Por qué le pone la N? Para indicar que es normal exilo, es decir, que es una cadena lineal y no tiene ramificaciones en ningún lado, ¿sí? Bien, acá tenemos, por ejemplo, un bromuro de 1, 2, 3 carbonos, pero no está el bromuro acá en la punta, entonces no puede decir bromuro de propilo. Si fuera bromuro de propilo, estaría acá en la punta, ¿sí? El bromo como una cadenita aparte. Pero como está en el medio, no puede decir bromuro de propilo. Entonces, como está en el centro, es el bromuro de isopropilo. Acá, por ejemplo, tenemos 1, 2, 3, 4 carbonos. Entonces es el yoduro de sec-butilo, es decir, de un butilo unido en el carbono secundario. Bien, esto viene de la nomenclatura tradicional. ¿Qué nos dice la nomenclatura de UPAC? La nomenclatura de UPAC no le da ningún tipo de importancia extra al halógeno, sino que lo toma como que tiene la misma importancia prácticamente que cualquier otra ramificación. Entonces lo nombra como tal, como una ramificación o sustituyente. Entonces, ¿qué hace? Nombra la cadena principal. Por ejemplo, acá sería una cadena de 1, 2, 3, 4 carbonos. ¿Sí? 4 carbonos sería un butano, que en el carbono 1 y en el carbono 4 tiene un cloro y un bromo. ¿Sí? Fíjense, este puede ser carbono 1, 2, 3, 4 o puede ser 1, 2, 3, 4. ¿Cómo sé si poner 1, 2, 3, 4 o 1, 2, 3, 4? Si en este caso me da lo mismo. Bien, como me está dando lo mismo, porque igualmente el cloro y el bromo van a ocupar las posiciones 1 y 4 indistintamente, voy a elegir el 1 para aquel compuesto que voy a nombrar primero, en este caso que es el bromo, porque por abecedario bromo va antes que cloro. Entonces le doy el 1 al bromo para que me quede ordenado acá cuando haga el nombre. Entonces el 1, como me da igual poner 1 y 4 o 1 y 4, no me da tan igual porque como el bromo va primero, lo coloco primero. Entonces la forma correcta de hacerlo sería esta, frente a 4 bromo, 1 cloro. Los ordeno y los coloco en el nombre. Fíjense acá hay otra cadena un poco más larga, ¿sí? Busca nonano, la cadena más larga. En este caso sería esta, ¿sí? Fíjense. Y nombra todo lo demás como ramificaciones. Acá tenemos un fluoruro en el carbono 2, ¿sí? En el carbono 3 están unidos estos dos bromos, por eso está dibromo. En el del carbono 3, 4, en el 5 tenemos un metil y en el 6 tenemos un
terbutil. Fíjense que están ordenados alfabéticamente, ¿sí? Primero está el bromo, ¿sí? Con la B. Luego está el butil, también con la B alta, pero como la U va después que la R va después. Luego el fluoruro con F. Y finalmente el metil con la M. Y al final se nombra el compuesto. Fíjense que siempre entre número y número hay comas, siempre entre números y letras hay guiones, no se olviden de eso. Y siempre si no hay ni números ni nada especial, digamos, se colocan sin espacio de las palabras finales. ¿Sí? En este caso, metilnorano. Bien, miren acá otra formita que hay de nombrarlos. Fíjense que acá tenemos dos formas de nombrar este compuesto. Podemos tomar la cadena con el cloro incluido. Sería 1, 2, 3, 4 carbonos y el cloro. O podríamos tomar la cadena esta de arriba. 1, 2, 3, 4, 5. Como esta cadena es más larga y justamente la IUPAC no le da una importancia alta a los halógenos, ¿sí? Sino que piensan que son como otra cadenita de carbonos, dice, bueno, a ver, esta cadena de carbonos es más larga, entonces, ¿por qué nombrarlo esto como un butano cuando puedo nombrarlo como un pentano? Listo, lo nombro como un pentano. Pero entonces, esto de acá abajo es una ramificación. ¿Cómo es la ramificación? Bien, es una ramificación que tiene un carbono y un cloro. Entonces, en el carbono 3 de la cadena principal, que es pentano, en el carbono 3, que es el del centro, ¿sí? Tiene una ramificación que se llama clorometil. ¿Sí? Como metil es un solo carbono, no hace falta indicar en qué número se encuentra el cloro. Bien, y luego al final tienen unos nombres comunes que se usan para algunos halógenos de alquilo particulares, ¿sí? Fíjense que todos son de un solo carbono y 3 de sus hidrógenos han sido reemplazados o por flúor, o por cloro, o por bromo, o por yodo, ¿sí? Entonces son formas fluoroformo, cloroformo, bromoformo, yodoformo. Son todos bastante similares, ¿sí? Y tienen que aprenderse estos nombrecitos porque a veces aparecen para calcular una masa molar o en alguna especie de reaccioncita o propiedad. Entonces tienen que saber cuando les digan cloroformo a quién se están refiriendo, ¿sí?